Entonces vamos a buscar la lectura de ambientación. Dice indolencia. Es del libro Un minuto contigo de Jorge Berrío, el medium, y el espíritu José Antonio. Dice así: el indolente perdió el rumbo del amor al prójimo. ¿Cuántos sufren en la tierra? ¿Te has preguntado cuánto dolor, cuánta hambre, cuánta agresividad existe? No te quejes del desafecto de la maldad. No te quejes del desafecto, de la maldad, del hambre, de la violencia, de las enfermedades. Haz algo. Tórnate en un ser de paz, sembrador de esperanzas y alegrías. Y así comenzarás. Tú eres un ser humano con capacidades y facultades maravillosas. Sea amoroso y la dolencia desaparecerá de tu vida. La alegría de los demás será tu felicidad. Las lágrimas de los otros te tocarán el corazón. El Maestro Jesús siempre enseñó que a todos podemos ayudar sin cargar con conflictos, sufrimiento ni enfermedades ajenas, pero siempre socorrió, consoló y amparó, ayudando a los demás al bien sufrir, como él mismo lo demostró a la hora de su testimonio, que sufrir enseña y enriquece. Ser indolente enferma los sentimientos. Bien, entonces esta es la lectura que nos ambienta al estudio del día de hoy. Y realmente José Antonio aquí nos pone a reflexionar en nuestras potencialidades tan grandes que tenemos. Realmente somos hijos de Dios, y en los salmos se dice que sois dioses con D pequeña. Es decir, que podemos reflejar las potencialidades, el esplendor, la grandeza de Dios. ¿Cómo? Tratando de imitarles en sus cualidades, en todas esas potencialidades, en todas esas perfecciones que tiene Dios. Nosotros, buscando acercarnos a ellas, podemos también entonces ser como un espejo de Dios, si lo queremos, así como lo fue Jesús, que él también lo coloca de ejemplo aquí como ese gran ser que nos enseñó a reflejar la grandeza de Dios en sus propias acciones, ¿sí? Entonces, estamos muy lejos de llegar a ser Jesús por la comprensión que tenemos de que él fue un espíritu puro, que llegó a la tierra a modelarnos la forma de vida que debíamos llevar. Pero sin embargo, en la medida en que nosotros vamos mejorando cada día, vamos dejando la indolencia, vamos empezando nosotros a dar el primer paso del cambio que desea, que quiere Dios, Jesús y los espíritus superiores que guían este planeta. Desean un cambio y nosotros todos somos llamados a realizarlo. Como lo hemos dicho aquí muchas veces, no es tarea de ángeles, es tarea de seres imperfectos como todos nosotros, pero que tomamos la decisión de ser cada día mejores, de dejar el hombre viejo, como decía Pablo de Tarso, de ser hoy mejores que ayer, como decía Allan Kardec, ¿verdad? No nos piden perfecciones, nos piden un paso adelante en el trabajo, en la siembra del bien, y lógicamente que como la práctica hace el maestro, cuando
Cuando sea la práctica del bien un hábito, lógicamente que empezaremos ya cada uno de nosotros a reflejar el esplendor de Dios en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, no esperemos que las otras personas den el primer paso, nosotros debemos dar ese primer paso. Si queremos que cambie el mundo, debemos cambiar nosotros. No quedarnos cómodamente esperando que el mundo cambie, no, el mundo cambia cuando nosotros cambiamos. Y sea Él el que me ayude en estas palabras que voy a transmitir. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar del capítulo 18, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Sí? Vamos a recordar la parábola de la fiesta de bodas. Y dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, al oírlo el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, en verdad, las bodas están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. San Mateo 22, del 1 al 14. Las parábolas nos proponen como finalidad hacer penetrar en las personas que la escuchan la idea de la vida espiritual. Jesús extraía las suyas de las cosas más cotidianas de la vida y las adaptaba a las costumbres y al carácter del pueblo al cual él se estaba dirigiendo, a los que les estaba hablando. Utiliza una fiesta muy importante para la cultura judía que se le hace al novio antes de casarse y hace una alegoría con esta. Bajo la forma de alegoría, esta parábola transmite lecciones, ¿verdad?, que nos ayudan a comprender la vida actual. Aunque él dijo estas palabras hace muchos años, pues las palabras de Jesús nunca pasan, en toda época están vigentes, aún las podemos aplicar en nuestra vida actual, en el presente. Es evidente
que el reino de los cielos representa el estado de plenitud espiritual, donde todo es alegría y felicidad. El Rey es Dios, el Padre Celestial, el Creador de los seres y de todo el universo. El Hijo, para el cual las bodas fueron preparadas, es Jesús. Los siervos, que son los enviados para buscar a los convidados, estos son los profetas, ¿verdad? Es un poco difícil comprender que se pueda poner tanta dificultad para asistir a un festín, y aún menos que los invitados lleven la resistencia hasta el punto de masacrar a los enviados del dueño de la casa. La narrativa esta nos revela dos órdenes de ideas. La primera es que el estado de plenitud espiritual o reino de los cielos es una invitación destinada a todos los seres humanos indistintamente. La segunda nos habla respecto a la forma cómo conseguir la perfección espiritual por medio de una fiesta de bodas. ¿Dónde estaba? Una fiesta de casamiento o unión con Jesús, guía y modelo de la humanidad terrestre. En esta fecha, los discípulos del Maestro encontraron una gran provisión de bienes para suplir todas sus necesidades de hambre y de sed espirituales. Jesús compara el reino de los cielos, donde todo es alegría y ventura, a un festín, hablando de los primeros invitados. Alude al pueblo hebreo, ¿verdad? Que fueron los primeros llamados por Dios para el conocimiento de su ley. Los enviados del Rey son los profetas que vinieron a exhortar a ese pueblo a seguir la trilla de la felicidad. Pero sus palabras, sin embargo, casi no fueron escuchadas. Sus advertencias fueron despreciadas. Muchos fueron aún mismo masacrados como los siervos de la parábola, ¿cierto? Entonces tenemos en el proceso de evolución espiritual comienza efectivamente a partir de cierto nivel de entendimiento y de experiencias vivenciadas por el espíritu. Solamente a partir de ese momento puede el hombre abrirse para las verdades trascendentales. De esta forma, los primeros invitados fueron los hebreos. Sabemos pues que los hebreos fueron los primeros en practicar públicamente el monoteísmo. Es a ellos que Dios transmite su ley. Primeramente por Moisés, ¿verdad? Luego por intermedio de Jesús. Y fue desde aquel pequeño foco que partió la luz destinada a esparcirse por el mundo entero, para triunfar del paganismo y para dar a Abraham una posteridad espiritual tan numerosa como las estrellas del firmamento. Pero entre tanto, abandonando del todo la idolatría, los judíos despreciaron la ley moral para aferrarse a lo más fácil, que era la práctica
del culto exterior. Y entre tanto, el llamamiento no fue atendido por la mayoría de los judíos. Vemos la situación repetirse en los días actuales, ¿verdad? Existen muchas personas que reciben educación moral proveniente de diferentes interpretaciones religiosas, pero entre tanto no aceptan la invitación a mejorarse. Prefieren atender a las sensaciones inmediatas y transitorias de la vida material, en una clara manifestación de egoísmo. Viven como sonámbulos, que indiferentes a los beneficios espirituales en la existencia, no valoran el precio que tendrán que pagar por esta negligencia. Entonces vemos que después de los hebreos, ¿cierto?, que ellos no quisieron venir, nos dice la parábola, volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Fue en estos momentos cuando el Padre les envió a Jesús para recordarles los compromisos morales y espirituales asumidos. El mal llega al colmo. La nación, más allá de esclavizada, era destrozada por las facciones y dividida por las sectas. La incredulidad atendía aún mismo en el santuario. Fue entonces cuando apareció Jesús, enviado para llamar la observación de la ley y para rasgarles los nuevos horizontes de la vida futura. De los primeros que fueron enviados para el gran banquete de la fe universal, ellos repelieron la palabra del Mesías, tanto así que lo inmolaron, y así perdieron el fruto que habrían recogido de la iniciativa que les cupiera. Pero sería injusto acusar al pueblo entero de tal estado de las cosas. La responsabilidad tocaba principalmente a los fariseos y saduceos, que sacrificaron a la nación por efecto del orgullo y del fanatismo de unos y por la incredulidad de otros. Son pues ellos, sobre todo, a los que Jesús identifica en los invitados que rechazan comparecer al festín de bodas. El número de cristianos, aún pues hoy en día, ¿verdad?, que siguen el Evangelio es muy poco. En general, son personas que oyen, hablan, interpretan y predican las verdades espirituales, mas muy pocos se esfuerzan en vivenciarlas. O sea, tenemos el culto externo, todo para los demás, todo lo hacemos, pero internamente no vivenciamos eso que predicamos, no lo aplicamos. No se revelan preocupados
por la salvación de la propia alma. Están siempre posponiendo indefinidamente el momento de la transformación espiritual. Siempre hay excusas, que si en el próximo año, que si en el futuro, que en la reencarnación siguiente. Somos criaturas tan absorbidas con el día a día que no sentimos la necesidad del Evangelio indicadas en el registro de Mateo. Ahí nos parecemos a los que fueron al campo y fueron a cuidar de los negocios, sin darse cuenta del mal que infringen en sí mismos. El tesoro que traen en el corazón es el amor por el dinero y por la adquisición de bienes, por la realización de negocios lucrativos, por la vivencia de los placeres, la negligencia y la indiferencia por las cosas espirituales. Estas cosas simbolizan el ultraje y la muerte de los siervos ilustrados en la parábola. Cuando vemos ahí que dice también que, y el rey, teniendo noticias de eso, se encolerizó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas e incendió su ciudad. Sabemos que esto hace referencia a la manifestación de la ley de causa y efecto. Siguiendo pues con la parábola, luego nos dice, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Sabemos que este trabajo fue realizado después de la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Lo realizaron los apóstoles y algunos discípulos de Cristo, en especial el desenvuelto por Pablo de Tarso junto a los pueblos gentilicios. Entretanto, para participar de la fiesta, es preciso estar vestido adecuadamente con el traje nupcial. Esto se hace necesario que la persona tenga puro el corazón, libre de las malas intenciones, aunque no posea base religiosa o moral significativa. En síntesis, es preciso que el espíritu sea guiado por los preceptos del mandamiento mayor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. No basta a nadie el ser invitado. No basta decirse cristiano ni sentarse a la mesa para tomar parte en el banquete celestial. Es preciso, antes de todo y bajo condición expresa, estar revestido de la túnica nupcial. Esto es, tener puro el corazón
y cumplir la ley según el Espíritu. Ahora, toda la ley contiene estas palabras: fuera de la caridad no hay salvación. Entre todos, sin embargo, que oyen la palabra divina, cuán pocos son los que la guardan y la aplican provechosamente. Sabemos, pues, que la túnica nupcial es el periespíritu, ¿verdad? Es nuestro periespíritu que debe estar limpio, puro. Con un corazón limpio y puro podemos tener ese periespíritu perfecto, ¿verdad? La sorpresa del rey cuando entra al banquete y ve llena la sala, obedece a ver a alguien situado en aquel ambiente de vibración pura. Sabemos que todo es vibración, ¿cierto? Y cuando el perispíritu está puro y limpio, pues sus vibraciones son altas, son bastante altas, ¿verdad? Y él entra y ve a este personaje con esa frecuencia vibratoria baja que se destacaba pues porque no armonizaba con ese ambiente espiritual. Por eso a él le llama la atención. Por esta razón, él detecta enseguida al intruso y le pregunta pues por qué entró ahí, ¿verdad? Sabemos pues que muchos somos llamados a vestir esa túnica, y para poder estar ahí debemos tener nuestra vibración alta, ¿verdad? De esa forma nos damos cuenta que los hipócritas, los que promueven y ejecutan luchas fratricidas, desuniones, perturbaciones, los egoístas, los orgullosos, los vanidosos, los falsos profetas y falsos cristos, oportunistas, que engañan a las personas bajo la apariencia de la bondad y de la religiosidad, los que se mantienen indiferentes al sufrimiento del prójimo y que trafican con las cosas celestiales para la obtención de ventajas materiales. Todas esas personas, todos ellos serán retirados de la fiesta por no vestir la túnica nupcial. Tales criaturas serán, por tanto, conducidas a reencarnaciones dolorosas. A esto se refiere el texto como las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y crujir de dientes. Vemos también en la lectura de Mateo, nos habla de la puerta estrecha. Esta lectura se relaciona mucho con lo que estamos hablando acá de cómo conseguir esa túnica, ¿cierto? Entonces, ese es Mateo 7, versículos 13 y 14, nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Entonces, la puerta ancha. Aquí nos hablan de dos puertas, ¿verdad? Que son dos caminos. Yo lo miro como dos caminos que siempre estamos o entramos por la puerta ancha o por la puerta estrecha. La puerta ancha es grande, es espaciosa, pero es la que nos lleva a la perdición. En esta están las pasiones viles, que son numerosas. Son numerosos los vicios, como las drogas, el alcohol, la pornografía, el orgullo, la arrogancia, en fin, todo lo que es falta de caridad, ¿cierto? No solo con el prójimo, sino también con nosotros mismos. Es lo que menos esfuerzo nos devenga. Y por eso esta puerta es la que tiene el mayor número de seguidores. Tenemos la puerta estrecha. La puerta estrecha es el deber. Jesús nos aconseja que atravesemos la puerta estrecha, o sea, que cumplamos con nuestros deberes con el Padre, con el prójimo y con nosotros mismos. Recordemos siempre el más grande mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos. Esta es la puerta de la salvación. Es estrecha porque todo aquel que quiera entrar por ella debe hacer una reforma íntima que implica vencer sus malas tendencias, y son muy pocos los que lo logran. Entrar por la puerta estrecha simboliza la difícil caminata del espíritu en busca de la luz. No es un privilegio, mas es una conquista accesible para todos una vez hayamos progresado, despojándonos de todo lo que carga nuestro espíritu. Es el único camino que nos conducirá a Dios. Pero, ¿qué le sucede a aquellos que eligen la puerta ancha? A diario nos vemos enfrentados a decidir qué camino debemos tomar, ¿verdad? Por facilidad elegimos la puerta ancha. Cuando nos comportamos de manera diferente a lo que estudiamos, cuando nos permitimos, pues, que si nos insultan, contestar igual, cuando preferimos ignorar las necesidades del prójimo, cuando hacemos actos que perjudiquen a nuestro propio cuerpo, en esos momentos estamos eligiendo la puerta ancha. Pero sabemos que Dios nos da la oportunidad de corregirnos, de cambiar ese camino y volvernos a la puerta estrecha. A veces con situaciones dolorosas, con enfermedades terminales, en fin, situaciones muy tristes que nos hacen reflexionar sobre ese camino que tomamos, ¿verdad? Y bajo misericordia de Dios, retomamos el camino hacia la puerta estrecha. Recordemos que ninguna oveja se perderá en el rebaño del Señor, así que con mucho amor y con muchas pruebas, pues somos conducidos de nuevo a la puerta estrecha. El estado actual de la Tierra, por ser un planeta de expiación y prueba, aún se destacan y se mantienen firmes las malas pasiones, ¿verdad? Nos vemos afectados
por muchas enfermedades, como está ocurriéndonos en estos momentos. Ahí también en la tierra en estos últimos días hemos visto terremotos, inundaciones, porque el mal está ahora mismo pues predominando en todos los sentidos. ¿Cuáles son esas causas de estas dificultades actuales, verdad? Por la bendición de la reencarnación, el presente y el porvenir son solidarios con el pasado, ¿verdad? Estamos teniendo la oportunidad de redimir compromisos de existencias anteriores. Y así, redimiendo eso, irnos acercando a la evolución espiritual. Con la pluralidad de las existencias, el hombre puede mejorarse, y al irnos mejorando, así como nos decía Abel al comienzo de la charla, nos vamos mejorando cada uno, ¿cierto? Y así vamos mejorando el estado actual donde nos vayamos encontrando. Y así yo voy mejorando, o sea, me mejoro yo, voy mejorando a mi familia, luego mi familia, a mis vecinos, y así entre todos nos vamos mejorando y así mejoramos al planeta. Y este pasará de ser un mundo de expiación para ser un mundo de regeneración. Y cuando todo esto suceda, la puerta estrecha será el camino más frecuente, será el más transitado. ¿Cómo nos ayuda el espiritismo, cierto? El espiritismo nos amplía el entendimiento de las palabras de Jesús. Viene a multiplicar el número de los llamados por la fe que infunde. Multiplicará a sí mismo el número de los escogidos. Todos tenemos inherentes la ley del progreso. Conforme vamos adquiriendo conciencia de la necesidad de practicar el bien y de cumplir la ley de justicia, amor y caridad. Pero no nos pide el Señor peregrinaciones de sacrificio a regiones particulares, mas espera, sin embargo, demostremos coraje suficiente para vivir día a día en el exacto cumplimiento de nuestros deberes, en el difícil viaje de la reencarnación. No nos exige nos diplomemos en los preceptos gramaticales del idioma, mas espera, sin embargo, que sepamos decir siempre la palabra equilibrada y reconfortante. No nos obliga a renunciar de los bienes terrenales. Espera, sin embargo, que nos dediquemos a administrarlos sensatamente. No nos pone a que tengamos el desenvolvimiento prematuro de fuerzas físicas y psíquicas, pero Él espera, entre tanto, nos esforcemos para borrar pensamientos infelices, dominando nuestras tendencias inferiores. No nos pide la perfección moral de un día para otro, mas espera, con todo, nos dispongamos a la cooperación con Él, soportando injurias y olvidándolas a favor del bien común. No nos determina sistemas de sacrificios en la alimentación, mas Él espera, sin embargo, seamos respetuosos con el cuerpo que la ley de la reencarnación nos ha prestado.
no nos aconseja el apartamiento de la vida social. O sea, Él no nos pide que nos metamos solos por allá, no. Él espera que ejerzamos la bondad, la paciencia, el perdón y el amor. Jesús no nos pide lo imposible, nos solicita la colaboración y el trabajo en la medida de nuestras posibilidades humanas. La invitación con estas palabras, con esta charla, es a que realicemos la reforma íntima, a que estemos vigilantes en todo momento, a que sepamos elegir por qué puerta vamos a entrar, a que nos dispongamos con alma, mente y corazón a tener esa túnica nupcial, a tener esa túnica limpia y no pesada, sino sutil, para que así pueda entrar por la puerta estrecha, para que así podamos no ser solo llamados al banquete, sino que también podamos ser escogidos. Pero sabemos que esto es trabajo de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros depende nuestro progreso espiritual, única y exclusivamente de nosotros. No es solo escuchar la palabra, es ponerla en práctica. Con esta invitación termina pues mi charla en el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Sí, eso iba a decir que está abierta, digamos, la sesión de preguntas después de esta tan clara exposición que nos ha hecho Patricia. Todos estamos convidados pues a complementar, a preguntar. Pues ya tenemos unos minutos para este menester. Bueno, yo sí quisiera comentar algo de esta parábola. Miren ustedes cómo de una parábola del festín de las bodas se puede sacar tanta información, tanta reflexión como la que nos ha hecho hoy Patricia en esta tarde, ¿verdad? Indudablemente se refiere esa parábola a ese llamado que Dios nos hace para que nos sentemos en el reino de los cielos junto a Él, ¿verdad? O sea, es algo posterior a la encarnación, ¿sí? Y para eso Él ha llamado a un primer pueblo, que fue el pueblo hebreo, donde hubo dos revelaciones, la de los 10 mandamientos de Moisés y la venida de Jesús. Pero ya todos sabemos cómo terminó con el pueblo hebreo estas dos primeras revelaciones. Casi que textualmente se cumplió la parábola, porque en el año 70, cuando entró el Tito y destruyó a Jerusalén, pasó como lo que decía la parábola, que el rey iba a destruir a su ciudad, ¿verdad? Y de ahí salieron todos los judíos dispersos, lo que se llama la diáspora, por todos los países del mundo. Quedaron sin patria prácticamente hasta que en el siglo XX, otra vez, ya por un acuerdo allí después de la Segunda Guerra Mundial, esa gran masacre de judíos, se hizo también impositivamente se obligó a abrirles un territorio en la Palestina, y cosa que ha traído muchísimos conflictos que aún hoy no se han logrado
solucionar. Pero definitivamente eso no quedó allí, sino que siguieron viniendo, porque Dios tiene el derecho de no quedarse callado nunca, y siguieron viniendo enviados de él, profetas de él, como Francisco de Asís, como Juan Hus, como Martín Lutero y como Allan Kardec, ¿verdad? Que hicieron nuevamente llamados a todas esas personas que el rey llama en la parábola para que sigan los caminos, para que reconozcan la parte espiritual. Y hubo también sacrificios, ¿verdad? Como el caso de Juan Hus, 100 años antes de Lutero, que se opuso a los abusos de la parte espiritual de su época, y fue quemado en hoguera. Martín Lutero no lo quemaron porque lo protegió un príncipe alemán, ¿sí? Allan Kardec pues no tuvo muchas persecuciones, pero ya no era época de matanzas religiosas, gracias a Dios, en ese momento. Pero siguieron entonces viniendo esos profetas invitándonos, y hoy en día nos están invitando todavía. Ese rey, que en este caso es Dios, nos está invitando a que nos sentemos a las bodas de esas bodas simbólicas, ¿verdad? De su hijo, que es Jesús. Y como muy bien lo decía Patricia, no basta, eso sí, no basta ser llamado, no basta ser convidado, sino que tenemos que tener el traje nupcial, que como ella muy bien lo explicaba, se refiere al periespíritu, ¿sí? No porque seamos espíritas, no porque seamos de cualquier denominación. Hay una corriente religiosa que habla de que el reino es de ellos, es de solamente de ellos, ¿verdad? Entonces no basta llamarnos cristianos, sino que tenemos que demostrarlo, y se demuestra con esa pureza periespiritual a la que se llega por el buen comportamiento, como lo decía muy bien Patricia, por hacer esfuerzos para entrar por la puerta estrecha. Entonces, aún hoy, Dios en esta parábola se aplica perfectamente a nuestros días y nos sigue haciendo un llamado. Y como ella muy bien lo decía, también, bueno, me faltaba decir que no solamente los profetas están entre los encarnados, sino vinieron múltiples profetas del más allá, desencarnados, ¿verdad? Todas esas voces, todos esos grandes espíritus que pasaron por la tierra, que se encuentran sus firmas en el libro de los espíritus, en el evangelio, ¿verdad? Tantos mensajes, ellos nos están haciendo un llamado para que cambiemos, para que mejoremos, ¿verdad? Dios no se queda callado, en ninguna época de la humanidad se ha quedado callado, porque aunque nos ha dado una necesidad de evolución, como nos lo decía también Patricia, siempre nos ha dejado maestros, como lo decíamos ayer también. Siempre ha habido maestros, siempre ha habido enviados que nos han recordado qué es lo que tenemos que hacer para llegar a esas bodas nupciales, ¿verdad? Entonces, creo que ha sido muy bien desarrollada esta charla. Creo que tenemos un buen alimento espiritual el día de hoy para hacer muchas reflexiones. ¿Quién más quiere aportar algo, preguntar algo? No todas a la vez, porque es que después no se confunde todos los mensajes bien. ¿O todo quedó claro o no se entendió nada? Creo que quedó muy claro. Todo quedó claro, Abel. Ah, bueno, maravilloso, maravilloso. No, Bueno, todo excelente, súper bien aplicado. Felicitaciones, compañera. Excelente, sentí bastante
fluidos de mucha luz, que tocó muchos corazones, lo sentí así. Y maravilloso, o sea, no hay más nada que agregar, todo muy bien explicado. Y sí, Gracias. felicitaciones a la conferencista. Muchas gracias. Así es, una conferencista más Con disponible allí para cuando necesitemos. Bueno, entonces dejamos de grabar y vamos a iniciar la